Buen día en general, más que hemos saludado. Gracias por la participación de la policía nuestra, a las distintas divisiones, el jefe de operaciones presente, los invitados, los profesionales, gracias por venir, y personal de la brigada y de la vial. Esta charla informativa, bueno, los profesionales lo van a llamar de la temática que se debe, ¿no es cierto? Estuvo iniciada e impulsada desde el Servicio Médico Sanitario nuestro, de la Jefatura, por medio del doctor Montenegro. Él forma parte de una asociación civil a cargo de la señora presidenta Pamela Kaiser, que es la que nos va a presentar ahora a los funcionarios que integran respecto a la pandemia medicinal. Así que bueno, desde ya, nosotros en general muy agradecidos por la participación, la presencia de ustedes, y la colaboración, porque es una iniciativa que vino voluntariamente y creería yo muy útil para todos. Vamos a sacar provecho porque en particular yo, a mí, desconozco completamente. Así que bueno, gracias y les cedo la palabra. Buen día, gracias Lili por las palabras. Bueno, yo soy Pamela, presido Cannabis Medicinal Concordia. Nosotros somos una agrupación que viene trabajando más o menos desde 2019. En 2020 empezamos a pensar ideas en conjunto con varios de mis compañeros, algunos están acá, algunos no están acá. Y finalmente en 2021, con el impulso de la Ley Entrerriana de Cannabis, decidimos constituirnos como asociación civil, empezar los trámites, vamos a decir, empezar a activar en conjunto con otras organizaciones de la provincia. Iniciamos el FOSER, que es el Frente de Organizaciones Canábicas de Entre Ríos. Junto a ellos armamos el primer congreso canábico entrerriano y por esos días salió la ley de cannabis medicinal y acceso al cannabis medicinal de Entre Ríos. Es así que aún seguimos esperando la reglamentación. Voy a presentar a Daniel Fernández, que es uno de los médicos que compone el equipo interdisciplinario, Javier Orduna, que está en el área de legales, y bueno, Cristian Montenegro, que también forma parte como médico del equipo interdisciplinario. Así que le damos la palabra primero a los médicos. Bueno, primero saludarlos a todos, agradecerles por el espacio. Yo voy a tratar de darles un panorama general de cuál es el uso de la planta de cannabis, la cuestión médica y las distintas aplicaciones en las distintas patologías para las cuales nosotros nos resulta beneficioso. Siempre en el marco de un acompañamiento terapéutico con una medicación tradicional, no en reemplazo, sino como un acompañamiento. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema endocannabinoide, que está presente en todos los mamíferos, incluido el ser humano. Tenemos los endocannabinoides, que son sustancias que produce nuestro organismo y tiene receptores en todo lo que es el sistema nervioso central y todos los órganos, que es lo que a nosotros nos va a permitir los efectos terapéuticos de los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que fabrican las plantas, ¿sí? Uno es fabricado por el cuerpo, el otro es fabricado por la planta, y dentro del organismo la anandamina y el 2-AG son los endocannabinoides, y después tenemos, THC, CBD, CBN, CBG, que son los fitocannabinoides que producen las plantas, y actúan sobre dos receptores principalmente. CB1, más presente en el sistema nervioso central, y el CB2, más presente en lo que es el sistema inmunológico, que es lo que nos va a permitir a nosotros, de acuerdo a cada planta, utilizarla para cada patología, ¿no? Epilepsia, convulsiones, patologías del sistema inmunológico y demás. Esto es una breve sistematización de la ubicación de los receptores: cerebro, pulmones, aparato digestivo, músculo. Y estos son todos los efectos en general que se pueden lograr, ¿no? Analgésico, antiinflamatorio, estimulante del apetito, ansiolítico, antipsicótico, antiepiléptico, todos las distintas posibilidades que nos da la planta para las distintas sintomatologías. El THC, que es uno de los cannabinoides más expuestos de la planta, es el que da la psicoactividad de la planta, pero no es solo psicoactivo, ¿sí? Nosotros lo utilizamos muchísimo
para patologías del dolor, para lo que es náuseas y vómitos en pacientes con tratamiento quimioterápico, nos ayuda a paliar los efectos de la quimioterapia, de la radioterapia, y lo que es el sistema nervioso central nos ayuda a tratar las patologías como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, muy útil en nenes con autismo también. Y tenemos lo que es el efecto séquito, que es un término que hace referencia a la sinergia de todos los cannabinoides, el THC, el CBD, las distintas sustancias que tiene la planta actuando todas juntas, ¿sí? Es un efecto que no se logra si los separamos. Por ejemplo, los aceites industrializados que solo tienen CBD, que están muy de moda hoy en día las cremas y demás. Nosotros como profesionales de la salud siempre sugerimos que sean derivados de la planta entera, porque el efecto es mucho mejor que si separamos, sintetizamos una sustancia sola y se la damos al paciente, ¿sí? Por eso nosotros siempre le recomendamos a los pacientes lo que es el autocultivo y la propia producción de sus derivados, para estar seguros de que están utilizando este efecto y seguros de lo que están consumiendo. Bueno, estos son todos sintéticos que los vamos a pasar de largo y vamos a hablar un poquito de los derivados de la planta, las cosas que podemos utilizar de la planta y cómo las podemos administrar a los pacientes, ¿sí? Lo más común es utilizar las inflorescencias, pero podemos utilizar las hojas, las semillas, los tallos y las raíces también, ¿sí? Toda la planta completa. Podemos usar resinas que se extraen con alcohol, que es para extraer los cannabinoides de las plantas y aislarlos del resto de la materia vegetal, de la clorofila y demás. Los aceites son las diluciones de la resina, el efecto final de ese aceite, ¿sí? No es lo mismo para nosotros un paciente con dolor que un paciente con Parkinson. Necesitamos distintas concentraciones de las sustancias de la planta para poder ayudarlos. Eso lo sabemos con un estudio que se llama cromatografía. Nosotros enviamos los aceites a analizar a un laboratorio y nos informa qué cantidad de cannabinoides tienen por mililitro, ¿sí? CBD, el CBD ácido, el THC ácido, permiso. Acá podemos ver las concentraciones de los miligramos por mililitros, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene casi 5 miligramos por mililitros de THC. Por ejemplo, esta es otra cromatografía, esta tiene 240 miligramos por mililitro de THC, la otra tenía 5, esta tiene 15, o sea hay una variedad muy amplia, no todos los aceites son iguales, depende mucho de la planta de donde viene, y esto es lo que les contaba un poco antes, ¿no? Las distintas concentraciones de los distintos cannabinoides es lo que nos permite a nosotros tratar las distintas patologías. Esto lo hacemos con 3 tipos de aceite en general, más THC que CBD, lo que llamamos el quimiotipo 1. El quimiotipo 2 es la misma concentración de THC y de CBD, y el quimiotipo 3 es mayor cantidad de CBD que de THC. Si alguno, me quiere interrumpir, hacerme alguna pregunta, lo que sea. Bueno, entonces nosotros vamos a elegir el tipo de aceite según la patología del paciente. Y las dosificaciones, bueno, cuándo y cuánto va a depender de la dilución y la concentración de cada aceite. Nosotros siempre iniciamos en dosis bajas porque no sabemos el efecto que va a tener en cada persona los cannabinoides, no todas las personas reaccionan de la misma forma. Y depende también si el paciente es consumidor habitual de cannabis o no y qué tan ocupado está su sistema de endocannabinoides. Y después cuándo también es dependiendo de la patología. ¿Sí? Nosotros tratamos desde autismo hasta pacientes mayores con patologías varias, y dependiendo de la sintomatología es el momento en que vamos a utilizar el aceite, dependiendo del trabajo de la persona, si maneja maquinaria pesada, si conduce un vehículo. Vamos a ir recomendando de acuerdo a cada paciente el momento de administración y la administración, ¿sí?
Sí. Vos antes, al principio, digamos, decía una de las características que tenía era que era antipsicótico. Sí. Según por ahí nosotros tenía entendido, en realidad producía psicosis a largo plazo, o alucinaciones. Dependiendo de la concentración de THC en personas que tienen predisposición a patologías psicóticas, el exceso puede ayudar a que se desencadene algún cuadro agudo. Pero se está estudiando mucho en psiquiatría para los tratamientos de esquizofrenia, distintas patologías que nos permiten a nosotros disminuir la dosis de psicofármacos y estabilizar al paciente utilizando el aceite. En ese caso vamos a usar siempre aceites que tengan más CBD, que no es el elemento psicoactivo de la planta, ¿sí? O sea, no que no tenga el THC. Lo tiene, pero muy bajo. El CBD modula el efecto del THC. Es lo que le comentaba, el efecto que se trabajan juntos. Entonces nosotros ahí podemos utilizar el CBD con una proporción muy baja de THC, justamente para evitar ese efecto, el efecto psicoactivo, y aprovechar el efecto neuroprotector, neuromodulador que tienen los cannabinoides en las patologías psiquiátricas, siempre acompañado de la medicación alopática, ¿no? No sacamos nunca la medicación del paciente, por eso es el acompañamiento. Lo que así tratamos de hacer es de disminuir. Nosotros tenemos casos de pacientes que han podido evitar muchísimos efectos adversos de las medicaciones psiquiátricas o tratar los efectos adversos que producen. Hay muchas medicaciones que producen insomnio, que producen malestar gástrico, falta de apetito. Entonces nosotros, más allá del tratamiento psiquiátrico en sí, complementamos para mejorarle la calidad de vida al paciente y no seguir suministrándole medicamentos alopáticos y forzando todo lo que es la parte renal, hepática. Pero sí, siempre tenemos especial cuidado con los pacientes que son psiquiátricos, ¿no? Con un antecedente de brote psicótico y demás. ¿Sí? Tenemos los efectos indeseables del uso de los cannabinoides, por ejemplo en los tratamientos de dolor. A nivel central puede producir mareos, cansancio, somnolencia, alteraciones de la memoria a corto plazo. Y a nivel periférico, bueno, boca seca, náuseas, hipo o hipertensión, y puede producir fatiga y migrañas. Esto lo nombramos siempre porque nosotros al tratar pacientes también que están polimedicados tenemos que tener cuidado en las interacciones farmacológicas que puede llegar a tener el uso de los cannabinoides en el organismo, ¿no? Con los psicofármacos, como siempre trae el señor, los anticoagulantes. Cuando tratamos pacientes con patologías oncológicas, tenemos que tener precaución en qué tipo de quimioterapia, de radioterapia están usando también, porque puede intervenir en el efecto de los medicamentos que se usan. Entonces siempre tratamos de empezar en titulaciones bajas para evitar justamente estos efectos, ¿no? Mareo, no es lo mismo un paciente de 25 años que consume cannabis tal vez por insomnio, que una persona de 75 años que está polimedicada, que se maree, se puede caer, se puede romper una extremidad, caer y demás. Y con los nenes, ¿no? También. Nosotros, los dos extremos de la vida son los pacientes donde más hincapié hacemos en tratar de evitar todo esto, ¿no? Entonces ahí volvemos a los distintos tipos de aceite y cuáles son los que nosotros utilizamos para cada caso. Y la forma en que se lo damos al paciente, ¿no? Fumado o vaporizado es una de las vías hasta la aparición de los aceites la más utilizada, que es esta línea roja. Tiene un efecto rápido, intenso, pero corto. Nosotros lo usamos mucho para lo que es los cuadros agudos. Por ejemplo, un trastorno por asma, se usa la vía vaporizada. Dolores agudos, regularizaciones de dolores crónicos, siempre es la vía más rápida para el efecto de los cannabinoides. La vía sublingual es el uso de los aceites, siempre se pone bajo de la lengua, no se traga, y los sprays, que es esta línea naranja. El efecto es
no es tan inmediato como fumado, que a los de 2 a 7 minutos ya tiene el efecto, tarda más o menos media hora en hacer efecto, no es tan intenso, pero sí es más prolongado, es lo que complementar el uso de las demás vías, ¿no? Alguien que fuma, que usa aceite o que lo come a través de una comida, también complementamos lo que son muchos de los dolores, las patologías dérmicas, psoriasis, herpes, heridas mismas. Siempre tratamos de complementar todas las vías de acuerdo al paciente, ¿sí? Permiso. Esto es lo que les comentaba un poco, ¿no? La inhalación para las crisis agudas, efecto poco duradero, pero la dosificación es difícil, ¿no? Alguien que arma un cigarrillo de marihuana o que carga un vaporizador, a nosotros se nos dificulta muchísimo tener certeza de cuánto cannabinoide está consumiendo esa persona. Pues no sabemos cuántos gramos usa, en una calada de un cigarrillo es imposible saber, como sí lo podemos saber con los aceites que están estudiados en el laboratorio. La vía sublingual, los tratamientos crónicos, las cremas para los tratamientos locales y afecciones de la piel, y la vía rectal y vaginal es una vía que se está estudiando recientemente, por lo menos acá en Argentina, y se está usando mucho para lo que son tratamientos locales de ese tipo de patologías vaginales, patologías perirectales y demás. Las conclusiones que nosotros tratamos de llevar siempre en estas charlas es que el THC no es solamente psicoactivo, sino que nosotros lo utilizamos para tratar un montón de patologías, porque tiene un montón de otras propiedades. Lo que evaluamos siempre son los síntomas o los puntos a mejorar, si es un paciente con dolor, con ansiedad, qué es lo que vamos a tratar de mejorar, si es que podemos mejorar, ¿no? Porque a veces no es el cannabis la indicación adecuada para ese paciente y se deriva con otra especialidad que nosotros creamos acorde. Elegimos, bueno, el ratio o el quimiotipo, que es esto que hablábamos de las relaciones de los cannabinoides, más THC, más CBD, parejo, para ver según el efecto que querramos lograr en cada paciente. Siempre tratamos de utilizar derivados con cromatografías, estudiados, si es posible, y ver cuál es la vía de administración más conveniente para cada paciente, teniendo en cuenta siempre el estado general, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes. Una persona de 80 años con una patología hepática, un problema renal, una arritmia, nosotros tenemos que siempre tener cuidado de ver cómo está medicado, cómo es el estado general de esa persona para poder estar seguros de que lo vamos a ayudar y no que le vamos a generar un mal. Y siempre comenzamos con dosis bajas. Dosis bajas es una gota generalmente. 5 días, evaluamos la evolución y a partir de ahí vemos si subimos, si lo espaciamos, cómo vamos evolucionando el tratamiento, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, la precaución entre los niños, con los niños, perdón, y con los adultos mayores. Un poco la idea de esta exposición también es dejar en claro por qué para nosotros es siempre recomendable el uso de los derivados de la planta entera, ¿no? Hoy en día estamos teniendo como esa dicotomía entre los aceites sintéticos y los aceites naturales y digamos, a nosotros nos es mucho más beneficioso para ayudar a los pacientes los aceites naturales porque tienen muchos compuestos que trabajan todos juntos, cada planta tiene su particularidad y es lo que nos permite a nosotros en general poder ayudar a los pacientes, no con un aceite sintético lamentablemente, porque perdemos un montón de propiedades que no podemos tener de otra manera. Incluyo... ¿Te hago una consulta? Sí. Entonces, todo el tratamiento ahí que explicaste es para, no son curativos, sino para mejorar o hacerle la vida más placentera al paciente. Exactamente, son en general Si querés en eso, se lo explico yo. Bueno, pero sí, son acompañamientos terapéuticos que no son para curar a las personas, sino para mejorar o tratar de sacar medicaciones que tienen efectos más nocivos a nivel hepático, de efectos adversos respecto a las medicaciones.
Disculpa, Sí. te quería consultar, ¿cómo es el proceso de metabolización y excreción de los metabolitos secundarios que tiene? Ya que por lo que yo veo, actúa sobre la COX-2 de lo que son inhibidores de prostaglandinas para reducir la inflamación. Sí. Entonces, yo no puedo dar AINES a un paciente y a veces esa persona, yo en mi caso yo soy veterinario y no se pueden dar determinados AINES, la gente da aceite de cannabis y teniendo un metabolito secundario de una metabolización, de una inhibición de la COX-2, ¿cómo es de ahí para adelante? Lo podés dar igual. Me refiero a la toxicidad del metabolito secundario. Bueno, la vía la ingesta, lo que tiene esta forma errática de la absorción y el efecto es justamente por los metabolitos secundarios. Se hidroxilan en el hígado y se vuelve 11-THC, es mucho más activo a nivel del sistema nervioso central también. ¿Pero es la misma vía de excreción de la prostaglandina? La vía de excreción sí, lo que pasa que cuando vos utilizás el aceite, lo que vas evaluando también es, por eso empezás con una dosis muy baja y depende de qué aceite uses, es lo que hablábamos de la cromatografía, no es lo mismo un aceite con 240 miligramos de THC. Pero ahí es importante también valorar siempre la conducta clínica en base a los laboratorios y llevando el seguimiento clínico del paciente con el laboratorio bioquímico, teniendo en cuenta la función renal y hepática principalmente, es lo que más nos lleva a calcular efectivamente la dosis para evitar la toxicidad. En el caso que haya riesgos o aumento de alguna enzima cardíaca que nos pueda dar indicios de una pequeña insuficiencia hepática, en ese caso se suspende el tratamiento directamente y se espera estudiar la causa de insuficiencia hepática. No necesariamente es muy raro que sea porque el metabolismo es muy rápido en el hígado. ¿Y qué vida media tienen los metabolitos del Depende de la vía de administración. ¿Y la oral, por ejemplo? Y la oral te puede llegar a durar el efecto entre 4 y 5 horas. Pero volvemos a lo mismo, depende del aceite que uses, la concentración que tenga el cannabinoide. Nosotros siempre nos fijamos en la función hepática del paciente, no solo por la función en sí misma, sino por la polimedicación que es habitual hoy en día. Se metaboliza con el citocromo P450, perdón, el tecnicismo, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Con los anticoagulantes, con los psicofármacos, con todas las medicaciones en general, ¿no? Pero esto siempre depende de qué aceite estés usando. Bueno, yo soy el doctor Montenegro, médico policial acá del servicio, que nos habíamos presentado. Soy el encargado de hablarles básicamente del uso aplicado en los pacientes, primero las vías de administración y la función farmacocinética y farmacodinámica, como explicó el compañero. Las aplicaciones son infinitas, basándonos en eso. Netamente curativas no, pero sí está demostrado el caso de la disminución de la tormenta por convulsiones o tormentas epilépticas. Eso sí está demostrado como influye positivamente y disminuye, y siendo posible incluso sustituir otros fármacos anticonvulsivos como carbamazepina en un tratamiento bien establecido siguiendo netamente la clínica. Pero en este caso, como es algo que está tan poco estudiado, acá la clínica es madre y ir siguiendo paciente a paciente y un seguimiento integral es lo fundamental. Tanto vía de administración como dosis requerida, principalmente cuidados paliativos como el cáncer, es un analgésico muy versátil, puesto que acá en el medio en el que nosotros nos desempeñamos como profesionales, vemos que los analgésicos, básicamente esta terapia analgésica que se utiliza acá, el esquema del pasabilidad, ketorolac, meroxicam, trabador directamente, o sea, estamos pasando de analgésicos de bajo rango a medicamento opiácido derivado directamente de la morfina, con todos los efectos adversos que ellos también tienen. El grabador es un derivado directo de la morfina y por lo tanto genera tolerancia, resistencia y adicción, junto con pérdida del apetito, mareo. Un paciente oncológico que básicamente no te come, es un paciente que tiene una evolución en los cuidados paliativos, un nivel de vida muy bajo. Entonces, en este punto entra el cannabinoide como analgésico de rango medio con el
plus de que aumenta el estado de ánimo del paciente, aumenta el apetito. De hecho, acá estamos trabajando con el servicio de oncología de Concordia para presentar un proyecto justamente para poder hacer una evaluación clínica y poder cuantificar con cuánto analgésicos se logra el rango analgésico. Eso está articulando con el servicio de oncología acá del Hospital Masbernal, y es algo que está, digamos, recién se está gestando, recién se está hablando, pero la idea de seguir más allá con la investigación de los usos aplicados del cannabis es mucha, incluso se está utilizando como antidepresivo. En Estados Unidos se está utilizando de qué forma poder reemplazar un antidepresivo tricíclico como metilpirina, por ejemplo, que se sabe que sí genera un daño hepático real y renal, sumado al punto de que un daño hepático que genera por sobredosis es irreversible, que con los cannabinoides no se ve, o sea, no existe esa sobredosis, esa sobrecarga hepática por metabolismo. Y después lo ya sabido, como antiparkinsoniano, anticonvulsivo, en especial cuidado en los pacientes psiquiátricos, ese es un tema que está, pero la ley de salud mental argentina es bastante escaita, entonces llegar al punto de poder investigar eso y empíricamente en pacientes bastante lejano, para los cuales estamos trabajando y se está apuntando, incluso el síndrome de abstinencia en consumos problemáticos. Actualmente se trata con clonazepam y diversas benzodiazepinas cada vez más fuertes, llegando al lorazepam y midazolam incluso. Obviamente, o sea, son benzodiazepinas de una carga muy pesada, una composición muy pesada. Como ir tratando los síntomas que van apareciendo en el síndrome de abstinencia con cannabinoides es algo que en el resto del mundo se está estudiando, menos acá. O sea, el uso aplicado del aceite y todos sus derivados, con el efecto séquito, siempre teniendo en cuenta que no es uno solo, sino que se trabaja en conjunto. Eso empíricamente, llevándolo a la práctica y al ver la mejoría clínica de los pacientes, es lo que en verdad impulsa este tratamiento. Por eso es un tratamiento en un momento tan personalizado, porque primero no tenemos, sin ser la vía de administración por cáncer como el aceite, no tenemos cómo cuantificar cuántos alimentos al paciente. Entonces, comenzar desde ahí, establecer un aceite que se pueda usar en más o menos el mismo rango para oncología, porque se necesita tal y cual concentración, se sabe que dio buenos resultados. Entonces, partir desde ahí para hacer un verdadero trabajo de investigación y que surja de acá en Concordia, creo que es una posibilidad muy amplia. ¿Alguna duda? ¿Cómo, digamos, siempre que aparece efecto, digamos, o estudio en relación a los fármacos en general, obviamente que está la compañía monstruo? Por eso mismo, ¿Cómo digamos, vos planteas que hay estudios, también los estudios tienen que tener validez y confiabilidad, ¿no? Como decir, hacer un estudio acá de 5 pacientes no es lo mismo de hacer, por eso en Estados Unidos que hacen de 100.000. Acá tenemos en el servicio de oncología 400 pacientes con cáncer activo que el diagnóstico general de ellos era cáncer, o sea, ni siquiera tenían un apellido de cáncer, porque todos tenían su índice allá, pero el servicio de oncología estaba bastante acéfalo. Entonces, lo que se plantea es hacer un trabajo clínico que tenga carácter investigativo y científico, para justamente entrar a pasar las revalidaciones que requiere la farmacología argentina. Como sabemos, todo un negocio y el cannabinoide ya está exactamente, ya se está comercializando. El punto de esto es, bueno, justamente que no tiene el efecto séquito porque es básicamente un componente o dos componentes aislados, no se obtiene el 100% de beneficio para un paciente y el precio es muy elevado, porque empieza entre 14.000 y 18.000 pesos el aceite. El más caro 47 y... O sea, no es algo que está al alcance de cualquiera. Entonces, poder producirlo acá, estabilizarlo, requiere sí un
trabajo investigativo muy a largo plazo. Ahora, con el tema de presentarlo como fito preparado, es distinto. De forma, por eso es que la consigna es la medicinaria artesanal. Un poco el problema que teníamos nosotros los profesionales de la salud con la ilegalidad de la cuestión es esta, ¿no? La limitación en las posibilidades de tratamiento, pero la sociedad, empíricamente el cannabis se usa y esto surge a raíz de reclamos de la sociedad misma, ¿no? Las madres con los chicos con epilepsia, ellas fueron un poco el motor de toda esta revolución en base a que lo empezaron a usar y le sirvió. Digamos. Yo como médico tal vez no podía decirle por qué ni cómo, pero un nene con 200 focos epilépticos por día pasaba a tener 3, 4. Entonces... Creo que las barreras que lo que ustedes hacen están en la misma sociedad o en la estructura que está establecida. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria te decían que fumar un porro, fumar marihuana, te depredaba las neuronas. Y creo que eso está todavía en nuestra sociedad. Así que ustedes lo que tienen que sortear o tratar de cambiar es ese pensamiento, o bien dejarlo en claro que sigue sucediendo porque no pueden borrar algo que se dijo antes y sobreponerse con otra... El hecho de todo esto es cómo se trabaja acá en adelante. O sea, con los prejuicios y barreras anteriores, creo que, y este es el mejor ejemplo que hubiese imaginado una charla de organización de cannabis acá en la fuerza. Usar todas las herramientas que nos provee el Estado para hacer un verdadero trabajo social y cambiar de verdad los esquemas, en un punto que esto es un producto que en definitiva lleva bienestar a la calidad de vida del paciente. Entonces, como vos decís, sí, esas barreras y esos prejuicios existen, pero estamos parados frente a un momento histórico que nos permite romper con esos esquemas, con todos esos prejuicios. Porque policialmente nosotros cumplimos una función en cuanto a lo que es el uso de la droga, así, llamémoslo así, y después yo tengo los ejemplos de mi tío, que tengo psiquiátrico, de una sobrina que usa el aceite, entonces no soy ajeno a eso, entonces es como que de repente con nuestra tarea nos encontramos en una parte que no sabes qué hacer o cómo van cambiando las cosas. Pero surge también el desconocimiento de que existe toda esta agrupación, de que tenés una asesoría atrás. Creo que Javi nos va a contar un poquito. Eso ya es. Javi se va a meter en el terreno legal, que ahí estén atentos, que es importante atender eso. Bueno, no sé si queda alguna, si les ponís su duda, ¿no? Alguna otra cuestión de salud. No hablar de medicina, que es lo único que sabemos. Bueno, fuerte aplauso, entonces. Igualmente, me imagino que han quedado preguntas que se van aislando. Primero que nada, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por permitirnos esto. Para nosotros es muy importante y nos pone muy contentos que además la iniciativa haya sido conjunta, porque yo que soy abogado, sé que esto es una responsabilidad política de la ministra de Gobierno, que los debería formar a ustedes y que no los forma, y que ustedes vienen a buscar esa herramienta de forma propia, con lo cual es muy valorable y nosotros lo apreciamos mucho como organización de la sociedad civil. Vamos a arrancar. Mi nombre es Javier Orduna, soy abogado, soy de acá de Concordia, he matriculado en la matrícula federal y en la matrícula de la provincia, y tuve el honor y la suerte de que haber participado en el comité redactor de la ley de cannabis provincial de la provincia de Entre Ríos. Me gustaría hacer un análisis anterior, porque voy a hablar de las leyes acá, pero antes tenemos que hablar de la ilegalización de la planta. O sea, la planta no nace ilegal, la planta se ilegaliza por una norma. Alguien se pone de acuerdo, dice vamos a sacar una ley, vamos a prohibir la planta. Muy bien, se prohíbe la planta. Toda ley siempre tiene que tener una fundamentación racional, un porqué. Un porqué, y tiene que haber un consenso en esa racionalidad.
En el mundo, la planta se ilegaliza a mediados de los años 20 y 30 en Estados Unidos. Esto se da en dos momentos. Un momento con la ley seca, donde se prohíbe el alcohol en Estados Unidos, y al mismo tiempo se prohíbe la planta de cannabis. A la planta de cannabis se la prohíbe primero con impuestos. Entonces a la gente se la podía detener para ver si estaban en regla, y a partir de ahí se le ponía multa y después se ilegaliza la planta. La ley seca de Estados Unidos termina en 1930, 1933, porque habían aumentado los índices de delito exponencialmente. Pasaron de tener 5.000 detenidos a tener 30.000 detenidos en muy poco tiempo. O sea, la prohibición de la sustancia conlleva que el precio suba. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se utilizó la prohibición de la planta en 1961. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, prohíbe la planta de cannabis y años después, un abogado asesor de Nixon, que era el presidente de Estados Unidos, reconoce algo muy interesante que dice: Nixon tenía dos enemigos, la izquierda y los negros. Pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, podríamos golpearlos a ambos, arrestando a sus líderes, allanando sus casas, estigmatizándolos en los noticieros. ¿Sabíamos que estabas mintiendo? Claro que sí. Esto reconoce un alto funcionario de la Casa Blanca en 1961, cuando arranca la Convención Única de Estupefacientes, que es el origen legal por el cual Estados Unidos nos sube a un colectivo de prohibición generalizada de sustancias y, bueno, nosotros nos subimos en ese colectivo. Ahora bien, esa Convención de Estupefacientes elabora unas listas, 4 listas, que van del 1 al 4, ¿no es cierto? 4 la más grave, 1 la menos grave. Ahí se estipulan de diversas sustancias, que esas sustancias se le reconoce cierta capacidad terapéutica o no. En el caso del cannabis, en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud recomendó a la ONU que eliminara al cannabis de la lista 4 y la pasara a la lista 1. ¿Por qué? Porque la prohibición de la planta generaba un daño mayor que la posibilidad del uso de la planta como uso terapéutico. Y acá, mencionando lo que decían los profesionales de la salud recién, algo para tener en cuenta es que un problema del cual no hay evidencia científica, primero que es falso, porque evidencia científica hay, pero afuera. Pero digo, a nivel nacional no hay evidencia científica porque la planta se la ilegalizó. Y acá hay intereses. Por un lado conllevan intereses políticos de estigmatizar a las disidencias políticas, pero por otro lado también los laboratorios farmacéuticos con el cannabis tuvieron el problema de que no podían farmacolizar la sustancia, entonces les resultaba mucho más sencillo prohibir. Entonces acá tenemos intereses políticos y económicos, eso por un lado. Entonces esto también genera que en la Argentina, en las universidades se haya no se haya introducido al cannabis en los programas de estudio de los profesionales de la salud. Los dos profesionales de la salud que tenemos acá son autodidactas, es decir, cuando viene un paciente y ellos en su caja de herramientas que le da la universidad no tienen la herramienta de cómo curarlo, entre comillas, ellos salieron a buscarlo. Bueno, esto es importante destacar porque a la hora de hablar de cannabis, ¿no es cierto?, ustedes, funcionarios de seguridad, tienen que considerar que estamos hablando de empatía. Empatizar con una persona que puede tener una dolencia, puede estar sufriendo algo. O sea, a nadie se le ocurriría entrar a hacer una patada de allanamiento y sacarle a una viejita los medicamentos oncológicos. Bueno, con el cannabis sí ocurre eso. Entonces, acá tenemos que distinguir esto, es importante. Para eso, yo les voy a brindar herramientas y estoy abierto a que lo discutamos. Justamente está bueno que seamos, le voy a decir cariñosamente poli, porque tengo amigos poli, así que le voy a decir poli. Entre los poli y el abogado, que sea un ida y vuelta.
Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tenemos la ley de cannabis medicinal de la provincia de Entre Ríos que autoriza a las personas el autocultivo de cannabis, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tenemos que irnos al 2017, cuando en Argentina, producto de las organizaciones civiles, de las madres y de los familiares de la gente que tenía problemas de salud, recorrió con las plantas y con sus hijos y con sus historias los despachos de los diputados y fue convenciendo a todos los diputados de por qué había que legalizar el cannabis. Bueno, han sido muy persistentes porque lograron que se aprobara la ley de cannabis medicinal. Sin embargo, del 2017 al 2020, el artículo más importante de la ley, que era el permiso, la inscripción en un registro, no se reglamentó. No se reglamentó hasta noviembre del 2020 con el cambio de gobierno. Nosotros sabemos, ustedes me imagino que deben saber, que la 23737, la ley de drogas, en el artículo 5 prohíbe 5 renglones de 5 renglones de cuestiones con cannabis. Tener, llevar, regalar, transportar, salvo investigar, prohíbe todo. Bien. Sin embargo, algo que se nos pasa es que la ley arranca diciendo el que no esté autorizado, Con lo cual, la ley de cannabis medicinal 27350 del año 2017 otorga un permiso. Un permiso que torna atípica la conducta, es decir, le hace un agujero a la prohibición y le permite a la gente cultivar cannabis. ¿Con qué? Con fines medicinales. ¿Puede vender? No puede vender. ¿Puede comprar? Sí. Lo que pasa es que desde el 2017 al 2020, 21, 22, esto va avanzando. Cada 2 o 3 meses tenemos una normativa nueva, tenemos una inflación normativa en materia de cannabis que va generando que salga el SENASA, que es el órgano de aplicación de control de las cuestiones alimentarias, la ANMAT, que es de los laboratorios, el Instituto Nacional de la Semilla, el INTA, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la provincia de Entre Ríos. Todas las provincias del 2017, salvo la provincia de Formosa, al día de la fecha han ido adhiriendo a la ley de cannabis medicinal y cada vez está avanzando más en este sentido. Entonces, se crea la ley 2017, se reglamenta en 2020 y se crea el registro, el ReproCan, el registro del programa de cannabis medicinal de la Argentina. Al día de hoy el ReproCan tiene más de 150.000 inscritos y aprobados. Eso es un numerito. La provincia de Entre Ríos, acá tengo el dato, ¿cuántos aprobados tienen? ¿Pero qué ocurre? Sigo. A ver, un momento. ¿Quiénes son las personas autorizadas? Bueno, asociaciones civiles. Por eso nosotros generamos una asociación civil, porque entendíamos que podemos hacer un cultivo solidario para satisfacer el cannabis medicinal de la gente. Y acá cuando hablamos de nuestra ley provincial, que siempre dicen, pero no está reglamentada. La ley de Entre Ríos, siguiente, se encuentra plenamente vigente y operativa. Es decir, una ley dice el qué, y la reglamentación dice el cómo. El Poder Legislativo dice, se aprueba el cannabis medicinal, y el Poder Ejecutivo dice, bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? Ahora bien, en Entre Ríos, de agosto del año pasado, el Estado provincial se encuentra en deuda con los entrerrianos y las entrerrianas porque no ha reglamentado esa ley. Sin embargo, al otro día, o sea, agosto, septiembre, a partir de septiembre, por falta de reglamentación, no se puede impedir el ejercicio de una norma. Con lo cual la ley se encuentra operativa. Quien quiera ejercer su derecho al cultivo de cannabis en la provincia de Entre Ríos debe enviar una nota al Ministerio de Salud diciendo, bueno, yo soy Javier Orduna, estoy cultivando cannabis, estoy bajo este derecho. ¿Para qué? Para notificarlo. Ahora bien, nosotros creamos la ley de la provincia de Entre Ríos para crear ese registro que no se creaba, pero al mismo tiempo salió el ReproCan. Entonces, la provincia dice, bueno, no vamos a reglamentar porque ya hay ley nacional. Eso es un dato. Vamos a hablar del ReproCan, entonces por ahí no he explicado tanto, pero les quiero también informar algunas cosas.
Siguiente diapositiva. Al mismo tiempo, esto es un cultivo de investigación, esto se llama fitomejoramiento. O sea, cuando nosotros hablamos de cannabis, va a la abuela y dice, quiero consumir cannabis, va a la farmacia. En la farmacia no hay. Entonces tiene que acceder a un cultivador solidario que le dice, bueno, yo le cedo las flores o le hago el aceite, le regalo. Bueno, ¿qué ocurre? El Ministerio de Salud junto al Instituto Nacional de la Semilla dicen, bueno, si vamos a permitir el cultivo de plantas, vamos a permitir plantas que efectivamente sean lo que son. Es decir, ¿cómo sabemos que eso es cannabis y no es choclo? Bueno, un botánico diría, no, bueno, por la vida está bien, pero hasta que no se testea, ¿no? O sea, el cannabis exige una trazabilidad. Trazabilidad quiere decir saber durante toda la cadena todo el proceso que ocurrió. Y para eso, la Autoridad de Aplicación de la Semilla y el Instituto Nacional de la Semilla. ¿Qué autoriza el INASE? El INASE autoriza hacer 2 ensayos de 200 plantas. Acá algo que ocurre con el cannabis es que es interdisciplinario. Hay abogado, ingeniero químico, ingeniero agrónomo. Cuando uno, para llegar a esa planta, se necesitan matar 195 plantas. Se hace una selección de cuál es la mejor, cuál es la más vigorosa, la más grande, etc. Entonces, existe la posibilidad de que ustedes, como funcionarios policiales, un día vayan, porque reciben una denuncia, y una persona tenga esto, muchas plantas. Entonces, ¿eso es ilegal o no es ilegal? Bueno, yo les había mencionado, la regla general es la prohibición. Con cannabis está, salvo investigar, todo prohibido. Ahora bien, ahora el Estado otorga permiso. Entonces, cuando ustedes se vayan a una casa y encuentran, por algún motivo, muchas plantas, usted le tiene que decir, ¿tienen permiso para esto? Sí tienen, no tienen, bárbaro. Esto es importante porque le va a ahorrar el trabajo, si así se puede decir. Porque después, digo, esa investigación queda en la nada. Entonces a ustedes los mandan y después nadie quiere asumir que no lo formaron y incurrieron en un error. Se puede hacer fitomejoramiento, ¿no es cierto? Y, siguiente diapositiva. Ahora también, una cuestión que tiene nuestra ley provincial es que, entendiendo de que cuando se cultiva cannabis, nosotros cultivadores estamos expuestos a algunas cosas. Por ejemplo, 1, lluvia, sequía, hongos, robos, muerte súbita de la planta. Cuando estamos hablando del tratamiento de salud de una persona, no podemos interrumpir el tratamiento de salud, no podemos hacer un análisis de cuánto es mucho y cuánto es poco. Porque quien ha cultivado cannabis sabe que tiene 10 plantas y no llega. No es multiplicar metros cuadrados por plantas por gramos y fin de año voy a tener 10 kilos. Eso no existe. Si fuera así, la industria del cannabis sería hoy en día una burbuja. Eso no existe. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el área de la planta, es decir, la cuestión inherente a la planta se muere. ¿Por qué? Porque sí. Porque uno la cuidó mal, porque hubo una sequía, etcétera, porque la robaron. Entonces, la ley provincial establece que no hay un límite de plantas para el autocultivo. Eso por un lado. Y por otro lado, que se puede cultivar hasta en 3 domicilios. Esto para tener presente. Digo, Javier Orduna, pues sí. ¿Eso no está en contra de la 2377, el artículo 5 que decía? En realidad, lo que viene a ser... No, en realidad lo que viene a ser la normativa provincial es justamente crear ese permiso. ¿Viste? Creo que yo le dije, el que sin autorización, ¿bien? Bueno, esta es la autorización. El Estado dice, bueno, Javier quiere cultivar, muy bien, por indicación médica. ¿Para qué lo consume? Bueno, no, ansiedad, tiene una tendinosis, tiene 2 hernias cervicales, bárbaro, consume aceite de cannabis, a veces fuma y además tiene crema por aplicación tópica. Perfecto. Ministerio de Salud va, pide y dice, bueno, ¿y dónde cultiva? Cultiva lo de la madre, cultiva lo de un amigo y cultiva en su casa. ¿Y por qué?
No, y cultivan lo de la madre no sabe cuidar las plantas, siempre se le mueren todas, la casa no está, y en lo del amigo no, el amigo es el que efectivamente le lleva a puerto el cultivo. Bueno, eso es lo que ocurre. ¿Responde? Bien. Aparte, ¿por qué? Importantísima la pregunta. La salud para nosotros ciudadanos es un derecho, pero para el Estado es una obligación. Y la salud es una facultad concurrente entre nación y provincia. Con lo cual, la provincia de Entre Ríos está plenamente facultada, porque es una facultad provincial no delegada, en regular en materia de salud. ¿Eso por qué? Y porque la salud de los entrerrianos para el gobierno es importante. Entonces esto, Constitución 1994 y la anterior. Siguiente diapo, por favor. La ley de cannabis nacional fue reglamentada y establece algunos topes. Para mí estos topes son irracionales. Yo como abogado siempre digo, bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién dice? ¿Un médico dijo? Sí, bueno, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dijo que? Bueno, ¿qué es lo que establece a nivel nacional la 27350? Que se puede autocultivar hasta 9 plantas en flora. Esta planta todavía no está en flora, está en vegetación. Esta planta, si uno la corta, la lleva a un laboratorio, la allana, la corta, la lleva a un laboratorio, se le hace un análisis, esta planta no tiene cannabinoides, no tiene sustancia, no tiene estupefaciente. Con lo cual, si no hay estupefaciente, no hay delito. Entonces, acá nosotros tenemos 9 plantas en floración, es lo que establece, y hasta un transporte de 40 gramos de flores secas. Flores secas son esto. Esto es, si quieren, ya deben conocer, pero si quieren circularlo, estas son las flores secas. De ahí, ¿cuánto cannabis se necesita para hacer un frasquito? Mucho. Cuando nosotros, porque estamos contaminados por el microclima del cannabis, pero ¿qué es extraer? ¿Cómo pasamos de la planta al frasquito? Se macera, se cocina. Los métodos de extracción de los cannabinoides, que son lo que hacen bien a la salud, se llama extracción. Les digo esto porque cuando ustedes vayan a la casa de alguien que está haciendo aceite, que está extrayendo, va a ser la casa de un narco, porque va a tener balanza, va a tener cannabis a mansalva, va a tener hojas, va a tener jeringa, va a tener alcohol, probablemente si es un laboratorio como de calidad va a tener quizá un mechero Bunchen. Entonces estamos hablando de que, ¿pero por qué? Porque la industria farma y el Estado no se ha hecho cargo de esto. Entonces han sido la gente la que se ha ido metiendo y ha ido profesionalizando esto. Entonces ya de golpe ya no es la abuela la que hace el aceite, ya de golpe es un ingeniero químico o estudiante de ingeniero químico que se solidariza con la vecina y le dice, bueno, te voy a enseñar a hacer el aceite. Y de golpe hacen un aceite de alta calidad. Entonces, ¿qué se puede tener hoy en día? Se puede tener hasta 40G, ¿no es cierto? Se puede transportar. Ajá, ¿y eso se puede fumar? Sí, a ver, yo creo que no es el modo de consumo más eficiente. Me parece que el modo más eficiente es a raíz de aceite o vapeo, pero si uno fuma, se daña la garganta, por ejemplo, como dijo el doctor, porque el porro levanta entre 300 y 500 grados, entonces cuando uno fuma le quema la garganta. Entonces sí, bueno, obtienen los cannabinoides, pero no tan de una manera tan efectiva como el aceite. Pero bueno, varía según la persona, según la calidad del aceite, etc. Entonces acá yo le pongo selección del material genético, ¿no es cierto? Fíjense cómo son todas las plantitas, ¿alcanzan a ver ahí? Todas las plantitas, bueno, de ahí no todas van a llegar, de ahí se matan un montón de plantas. Después de 2 ensayos, el Instituto Nacional de la Semilla manda a los ingenieros agrónomos, certifica que hay una trazabilidad de ese cannabis y te lo aprueba. Hoy en Argentina se pueden comercializar semillas de cannabis. Flores en estado seco no se puede comercializar, sí se puede
nosotros con nuestra asociación civil bien podríamos, por una cuota mensual, proveerle cannabis a la gente, pero no lo podemos vender, ¿no? Eso sigue estando prohibido hoy, la venta de flores. Siguiente diapo, porfa. Estos son todos los esquejitos, todas las plantitas bebé que después crecen y bueno, fíjense como acá está bien de cerca, pero parece un laboratorio. Si ustedes ven estos espacios van a decir, escucha, ¿qué es esto? Siguiente. Semillas no están prohibidas por carecer justamente de la sustancia prohibida. Entonces, si alguien tiene semillas, si bien en la norma dice que se prohíbe, eso después termina en la nada por atipicidad de contener la sustancia prohibida. Siguiente diapo. Bueno, acá, fíjense que lo que decía el doc, tenemos, esto es un aceite de cannabis, ¿no es cierto? Y acá este aceite tiene el resultado de los cannabinoides. El ejercicio del derecho a la salud solo se puede ejercer si es un derecho debidamente informado. Esto es importante, nada, acá lo pongo. Resultado de cannabinoides. Este es un aceite testeado. No todo el mundo tiene la suerte de saber que el aceite se tiene que testear o saber dónde se testea. Nosotros desde Cameco mandamos a testear aceite y le facilitamos a la gente el contacto o los testeos. Los testeos no están prohibidos. Siguiente diapo. Esto no se ve mucho ahí, les debo las buenas fotos, pero esto es un cultivo exterior. ¿Está autorizado? Sí, está autorizado, se puede. Esto es lo que ocurre generalmente, un vecino ve las plantas, llama, denuncia, la ley de estupefacientes permite la denuncia anónima, cae la policía, allana, se llevan las plantas. ¿Qué pasa con las plantas si ese cultivo está autorizado y el fiscal o el juez dice, no, sí, llévesela igual, llévesela igual? Esas plantas después se las tiene que devolver el Estado. Y si no, ¿existe la posibilidad de que uno lo denuncie al Estado por daño? Sí, claro. Hay que probar el daño, pero sí se puede. Siguiente diapo. Esto es un cultivo interior, ese es mi indoor en mi casa. Yo cultivo adentro porque tengo poco espacio y soy muy malo cultivando afuera. Entonces, una carpita pequeña, es un cultivo autorizado, cultivo en hidroponía. Quien nunca vio un indoor va a decir, ahí hay alta tecnología, o ahí hay... Sí, la verdad que sí, o sea, porque nosotros tenemos que igualar las condiciones del sol, y es muy difícil igualar al sol. Siguiente. ¿Cuántos pacientes? Este es un buen dato. En Entre Ríos, según un informe que pedí la semana pasada, hace un mes, perdón, en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿cuántos pacientes autorizados hay en la provincia de Entre Ríos? 2.350, bajo la ley nacional. No sé cuántos solicitudes ha recibido el Ministerio de Salud de la provincia desde la ley provincial. Estoy seguro que algunos ha recibido. ¿Cuántos? No sé. Siguiente diapo. Esto es un dato interesante también. Ese es un mapa de la República Argentina. Falta las Islas Malvinas. Para tener en cuenta, todas las organizaciones, ONG, dispositivos clínicos, veterinarios, o sea, todo lo que hay en Argentina que tiene que ver con cannabis, organizaciones como la nuestra. Acá en Entre Ríos está, en Colón, en Paraná, en Gualeguaychú y acá. Y debe haber otras más que no nos hemos conocido todavía, pero que hay un montón. Siguiente diapo. Este es el día que nosotros fuimos a protocolizar, a perfeccionar el acto de escribano, no sé qué. Siguiente diapo. Esto es interesante para tener en cuenta. En Argentina nosotros tenemos 106.000 presos. El sistema penitenciario argentino tiene 106.000 detenidos, entre los cuales la tercer causa a nivel nacional es la maldita ley de droga. Sin embargo, nosotros decimos, ¿pero qué? ¿Porque la ley de droga es mala? A ver, la ley de droga no sé si es mala o buena. Lo que nosotros cuando hagamos política o qué sé yo, tenemos que observar los datos de la realidad. Y lo que observamos en los datos de la realidad es que la ley de droga es la tercer causa en Argentina con detenidos y sin embargo el narcotráfico no para de crecer, aumenta. Entonces, para reflexionar, ¿no? Ni sí ni no, para reflexionar. Siguiente.
Muchas gracias. No tengo más. Si quieren hacer preguntas o qué sé yo, podemos ir respondiendo, pero bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para Javier? ¿No? Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es el registro al programa de cannabis medicinal que lo mencionaba Javi, que se da a partir de la reglamentación de la ley 27350. Ahora les voy a mostrar. Nosotros desde Cameco, a partir de esta reglamentación en el año 2021, armamos el equipo interdisciplinario de médicos y comenzamos a ayudar a los distintos usuarios a gestionar lo que es el registro al sistema del cannabis del reprograma. Yo quiero saber, Pamela, Sí. ¿el trabajo de ustedes, esta asociación, es específica en algún tipo de clínica? ¿Cómo? ¿Solamente ustedes aplican esto del cannabis medicinal? No, ¿O ya muchos trabajan con esto? A ver, a nivel país hay un montón de organizaciones que vienen trabajando con esto, tenemos un montón de provincias que iniciaron investigación con asociaciones civiles, o sea, serían convenios público-privados donde se involucran empresas privadas, INTA, INTI, asociaciones civiles, como en el caso de Río Negro, por ejemplo, o en el caso de Jujuy, en el caso de La Rioja, y también las universidades. La participación de todo lo que son las áreas de extensión que se dedican por ahí un poco más a lo que es investigación, como por ejemplo en el país tenemos lo que es el CONICET y la Universidad de La Plata como los que más se están desarrollando hoy en día. Pero también se usan estudios a nivel mundial, como por ejemplo estudios del país de Israel, que es uno de los países más avanzados a nivel mundial, o también de Suiza, Holanda, digamos. Estamos acá a un paso, digamos, en Uruguay hay toda una reglamentación en relación un poco más avanzada que en Argentina. ¿Tienen relación ustedes con gente de Uruguay para poder, digamos, avanzar al ritmo que fueron ellos? Sí y no, porque digamos es difícil, o sea, como acercarnos podemos hablar, de hecho tenemos comunicación con gente de asociaciones civiles de Uruguay, tuvimos una reunión porque teníamos la intención de hacer un foro binacional en Salto, y bueno, está sucediendo en este momento que hubo un montón de allanamientos en el Uruguay y se está persiguiendo mucho a los cultivadores y a gente de usuarios registrados. Entonces como que en ese caso la ley como que hizo un poquito marcha atrás y se le está dando más vinculación a todo lo que es lo industrial o lo de grado farma para exportación. ¿Pero eso es desde la Junta Nacional de Drogas del Uruguay? ¿Cómo? ¿Eso es desde la Junta Nacional de Drogas del Uruguay o es directamente del Ministerio de... No, nosotros como asociación civil estamos construyendo vínculos con organizaciones de Uruguay. Por un lado, no tenemos vínculo nosotros con el Estado uruguayo. ¿Esa era la pregunta? Sí, en realidad, porque, a ver, como que me suena que se juntan, pero se juntan solamente los autocultivadores, ¿no? Porque todos los que tienen, digamos, fines parecidos a la lucha. Porque esto se dé a conocer, pero como que, digo, no sé, esto aparece en la policía, no aparece, no sé, en la municipalidad, en el hospital, ¿se entiende? Digo, como que falta por ahí un poco más de publicidad. De información. De información. Por ahí lo que él quiere decir, perdón, que el Uruguay se ha avanzado antes, por ahí viene hace un tiempo más largo que nosotros, que los argentinos, o por lo menos en toda Sudamérica, reglamentando las leyes o aprobando el autocultivo o incluso exportando cannabis medicinal. Y bueno, en la Argentina por ahí venimos más atrasados. También hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia que hizo que esto no puede avanzar de la forma que quizás. Tenemos 2 años comunicándonos por internet y que no se pueda ir al Uruguay o lo que sea. El desarrollo de la industria de cannabis uruguaya, que ellos le dicen cáñamo, ¿correcto? Para tener en cuenta, se da a raíz de que ellos regularon el uso adulto, lo que acá se le llama el uso lúdico, consumo adulto responsable, uso recreativo. Entonces, eso es lo que ha promovido el desarrollo de la industria uruguaya y consecuentemente las exportaciones de Uruguay
en esa materia. Ahora bien, hay que delimitar quiénes son los actores del cannabis. Por un lado estamos las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Por otro lado está el Estado, con todos sus actores, las fuerzas de seguridad, políticos, etc. Por otro lado está el empresariado, ¿no es cierto? Y dentro de cada uno de los actores, no es que son todos iguales. Digo, la policía de Concordia no es igual a la policía de Paraná, las asociaciones civiles acá no son iguales a las de Uruguay o a las de Paraná, y así sucesivamente. Entonces, es muy heterogéneo, absolutamente heterogéneo. Entonces, se está empezando a dar la discusión. Lo que empieza a haber un consenso mínimo, porque siendo un público somos todos tan heterogéneos, tenemos que establecer algunos consensos mínimos. Y el primer consenso es: el cannabis es bueno. Ese es el primer consenso. Si no estamos de acuerdo que el cannabis es bueno, estamos en un problema. Ahora, pero no, es veneno. No, el veneno está en la dosis, en todo caso. Pero el cannabis es bueno. Eso estamos de acuerdo. A partir de ahí se empieza a ordenar la discusión. Hablando ahí, teniendo en cuenta eso, también ya en Uruguay, creo que en la actualidad entraron en conflicto intereses económicos y como los cultivadores pequeños ya estaban produciendo y exportando a un nivel de enfrentarse a este nivel ya más empresarial y vencerlos simplemente porque tenían un producto de mejor calidad a menor costo. Entonces, en ese caso, dentro del juego, las empresas que juegan con el juego sucio siempre, por eso, o sea, sí es importante el diálogo bilateral, que de hecho lo estamos teniendo, pero trabajar en conjunto es medio imposible porque ellos están en un punto más avanzado, ya van 2 casilleros más allá, nosotros estamos acá. Lo que sí podemos es establecer nuestras líneas de defensa ahora para que no pase, en llegado un momento de ese conflicto económico, tener las herramientas que nos permitan ayudar. Económico y teniendo en cuenta el escenario político que se avecina también, eso no podemos dejar de lado. Claro, o sea, sabemos que esto puede avanzar por el gobierno que tenemos, o sea, digamos, sin estar de un lado de un gobierno o del otro, ¿no? Pero que el gobierno sea como más flexible respecto a eso, que haya escuchado que los diferentes, digamos, legisladores le hayan dado escucha a esta situación a las madres y todo eso, como que logró que nosotros también estemos hoy acá, porque estábamos medio escondidos con miedo, siempre bajo la sombra por toda la persecución que había hacia el cannabis, hacia los usuarios. Entonces, bueno, hoy por hoy, para arrancar y ya les cuento, yo les quiero mostrar cómo, o sea, cómo haría una persona para registrarse en el registro del programa de cannabis medicinal. ¿Y qué les mostraría en caso de que ustedes, por ejemplo, tienen un control policial o algún allanamiento o algo? ¿Qué es lo que le debería mostrar la persona en caso de estar inscrita? Primero, la persona tiene que bajarse la aplicación Mi Argentina. En Mi Argentina se hace el usuario, se verifica el usuario y con ese mismo CUL y la misma contraseña van a ir a lo que se llama el programa de ReproCam. Se hace el registro de los roles, hay rol paciente, hay rol cultivador solidario, hay rol responsable. El paciente va a ser uno mismo para autocultivo. El responsable puede ser algún padre que sea responsable de un hijo que sea menor de edad o algún mayor de edad que las facultades psicológicas no le permitan, psicológica o por disposición de la enfermedad, a dar un código de vinculación. Ahora bien, la persona para poder acceder a este registro sí o sí tiene que tener una consulta médica. En ese caso nosotros con el equipo interdisciplinario, que son Dani, Cristian y una médica psiquiatra de la ciudad de Rosario, vemos de acuerdo a la patología del paciente con qué médico es la derivación. Entonces, una vez ocurrida la consulta, se llena una declaración jurada donde el médico, a través de la consulta, puede hacer una pequeña historia clínica y hacer un relevamiento de determinados ítems que te pide esa declaración jurada, y también un consentimiento informado donde el médico, aparte de cargar los datos del paciente y indicarle... Sí, perdón. No es al revés, digo, el médico primero el que tiene que hacer la clínica y todo, porque está contando como que es al revés. Nosotros me inscribo y después pido al médico. No. Es la consulta y después el médico
hace una declaración jurada de consentimiento informado, que es lo que va a cargar al sistema del ReproCan. Primeramente la consulta para poder ver el diagnóstico, la patología, o sea, digamos, llega el paciente, quiere inscribirse, hacemos una pequeña entrevista para poder hacer la derivación al profesional correspondiente de acuerdo a la patología. Eso primero. Entonces, le indicamos a la persona cómo debe hacer este registro ante mi Argentina, ante el sistema del ReproCan, el paciente va a la consulta y luego llena estos formularios con sus datos personales que se los envía al paciente, al médico, para que el médico pueda hacer el desarrollo de lo que es su historia clínica, sus antecedentes, se firman ese consentimiento informado y esa declaración jurada y se suben a una parte que el médico tiene para cargar los pacientes. ¿Con qué código lo va a cargar? Con este código de vinculación que tiene cada paciente. Entonces, una vez efectuada la carga, aparece un número de orden. El paciente va a poder ingresar al registro y el sistema de ReproCan tiene hasta 60 días para ver, o sea, que está en periodo de evaluación toda esta documentación. Y puede pedir también, por ejemplo, acompañamiento de historia clínica. No sé, por ejemplo, tuvimos el caso de un paciente con un paciente que estaba yendo al psiquiatra y por una cuestión de salud, su psiquiatra le dice que tome baja dosis de antidepresivos, en este caso clonazepam. Entonces, lo que hicimos fue derivarlo directamente con Sofía, que es la médica psiquiatra, aunque tiene un psiquiatra de base, digamos, ¿no?, de cabecera. Sofía le hace, él le cuenta toda la situación, todo, carga la historia clínica tal cual, y el ReproCan, en el periodo de evaluación, hace una intervención donde le pide que su psiquiatra, que su psiquiatra, junto con la psiquiatra que le hace el registro, hagan una interconsulta. Entonces, se tuvo que presentar una historia clínica con los certificados correspondientes, con las indicaciones médicas, en este caso del clonazepam correspondiente. Se vuelve a subir esa documentación, o sea, ReproCan te da un espacio para que vos edites lo que subiste, que bajes y que actualices, y en ese caso entra otra vez a verificación, a evaluación, toda esa documentación que se subió. Este paciente fue aprobado porque constataba la historia clínica que la psiquiatra Sofía había hecho con la historia clínica que su psiquiatra tenía. Entonces, bueno, en ese caso fue positivo. Hay otros casos que, por cuestiones del dolor, por ejemplo, o gente que tiene operaciones y qué sé yo, no logran, o sea, son operaciones quizás de hace 15 años, donde se perdió la totalidad de la historia clínica y bueno, demora un poco más, pero se puede llevar a cabo, digamos, con consultas inmediatas, nuevos estudios y qué sé yo. Vamos a suponer que el ReproCan te aprueba, te permite a vos que accedas al registro. Hoy por hoy existe el ReproCan 2.0, que lo que le aviso al paciente le permite descargar este tipo de cédula. Que ustedes cuando estén en un control policial o vayan en un allanamiento, si el usuario le dice que tiene ReproCan, le va a mostrar seguramente esto. Ustedes haciendo una captura con la foto, le va a hacer una lectura del código QR y automáticamente le va a ingresar a la página del ReproCan, donde les va a indicar todos los datos exactos que tiene en el documento el paciente. Sí, perdón. Y el que hace el cultivo voluntario. Solidario. Todas esas plantas, yo dono lo que... No. Claro, a lo que yo voy es que de todo el montón de plantas, en ese caso, ¿cómo se aseguran de que todo es solidario? Que yo, por ejemplo, de que yo dono todo eso y no dono una parte y voy a la venta en lo otro. Lo que pasa que es así, es muy fácil, o sea, eso, a ver, necesitaría una investigación. Claro, pero... O sea, y en ese caso es un delito vender, entonces si vos, en tu investigación... Y hay un la policía que tendría que hacer una investigación y comprobar. O sea, exactamente, o sea, yo estoy... vos en realidad a lo que te referís es el cultivo en la ley entrerriana, que si bien uno puede actuar avisando, no está reglamentada. Yo de lo que estoy hablando es a raíz del ReproCan, que se ejecuta a través de la 27350, que es una ley nacional, y que la cantidad de plantas son menores. Cultivador solidario en el ReproCan es una persona que le puede cultivar hasta 3 personas en su domicilio. No puede cultivar en 3 domicilios distintos. Entonces, supongamos, yo soy la cultivadora solidaria, tuya, tuya y tuya, en mi casa, y puedo tener, supongamos que tengo un cultivo interior, 18 metros de cultivo, 6 por cada uno en el interior. Y afuera serían 45, 15 metros por cada uno. ¿Entendés? Ahora, si vos
o un vecino o alguien hace una denuncia o algo que ven, que llevo, que traigo data, vos tenés la facultad de investigarme. Sí, eso es lo que... O sea, nadie dice no hagas o si hagas. Nosotros lo que estamos contando es cómo es la manera que hoy el usuario logra el derecho. Está el derecho que se venda legalmente. Exactamente. Perdón, ¿cómo? Que está dicho que se legalmente lo vendan. No se puede vender. Es solidario. Claro, vamos a ver. La comercialización de flores. ¿Hasta dónde llega la solidaridad? Porque si No, la acaso solidaridad en el y los cultivo, 100 plantamos, 300 lados. En las flores, ¿no es cierto? Yo la voy a buscar. ¿Cómo se regula eso? No está regulado en la provincia. ¿Bien? Es una responsabilidad de la provincia en regular eso. El tema yo lo planteo en otros términos. Lo que ha hecho la ley de estupefacientes y la costumbre del ejercicio de cómo se aplica la selección primaria es una presunción de comercialización. Es decir, la ley de estupefacientes no prohíbe en sí las drogas. Lo que se busca evitar es la comercialización de la sustancia. ¿Ok? Esto es importante porque la mera tenencia en sí, si bien para la ley se interpreta que es delito, no es delito porque el delito es la comercialización. ¿Me explico? Ahora usted me dice, bueno, está bien, tenés razón, pero si nosotros, si vemos 3 personas que tienen 500 plantas cada uno, bueno, lo que hay que pedirle es el permiso. Si tiene el permiso, se puede hacer un acto y decir, bueno, fulano de tal, en el día de la fecha se lo visita y se contacta que tiene 1500 plantas, quien dice que tiene tal, y usted lo elevan. Pero digo, en ese caso, decidirá el fiscal o el juez, ¿no es cierto?, en base a derecho, si procede o no procede. No sé si termino de... Hasta que no lo... Ahí hay también una... Y está comercializando también. La comercialización está prohibida. Javier, tiene el reprocan. Agarra, Dani, tomá, te vendo 50 gramos de cannabis. Es ilegal. Por más que tenga el reprocan. Es ilegal. Es un contrasentido, es irracional. Y sí, porque si uno no sabe cultivar y quiere acceder al cannabis, ¿cómo hace? Bueno, o autocultiva. Y si no puede autocultivar, bueno, está la figura del cultivador solidario. Bueno, acá, en esto de que la normativa va avanzando cada 2 o 3 meses, de verdad que cada 2 o 3 meses hay algo nuevo. Alguien saca una normativa nueva. Lo que va a ocurrir ahora es que digo, bueno, y yo como cultivador solidario, ¿tengo que hacer todo gratis? ¿Y la luz quién la paga? ¿Y la tierra? Entonces, ahí es donde empieza a regularse cada vez más, ¿no es cierto? Porque la comercialización está prohibida, pero proveerle el aceite, nosotros como organización civil, bueno, hay un registro en el que nosotros como organización civil nos tenemos que anotar y decimos, bueno, nosotros somos Cameco, estos son nuestros papeles, estamos en régimen y vamos a cultivar de manera solidaria para esta gente. Punto. Si nos quieren venir a fiscalizar, vengan, fiscalícennos, queremos ser fiscalizados, queremos ser controlados, tenemos una trazabilidad, estamos garantizando el acceso a la salud de las personas, testeamos los aceites, trabajamos con médicos, digo, intentamos institucionalizar y darle respaldo de manera seria. O sea, cuando se prohíbe la sustancia estupefaciente, vieron que yo hablaba de la fundamentación, no hay fundamentación de algunas prohibiciones. Y eso, a mí como abogado, me hace ruido, porque digo, ¿y por qué? No porque sí, no. Tiene que haber una fundamentación. De este lado, o sea, si hay 2 lados, vamos a decir, de la prohibición y la no prohibición, de este lado nosotros tenemos ciencia, tenemos para decir, mirá, no es tan así de que hace mal, De golpe todos los estudios esto de que los estudios fundamentaban que las neuronas se depredaban, son estudios que se hicieron con ratas, que de muy difícil
comprobación científica y repetición. Digo, cuando uno científicamente quiere decir que algo es algo, el agua hierve a 100 grados acá y en China, ¿lo haga yo o usted? ¿De día o de noche? ¿Eso por qué? Por método de comprobación científica. Bueno, con el cannabis no ha ocurrido eso. Se han generado presunciones. Y en estas presunciones, cuando uno ve a alguien con 500 plantas, uno dice, No es tan así. Hay cosas, digamos, en cuanto al tema de lo que yo te preguntaba en relación a producir psicosis, sí hay estudios. En España hay muchísimos estudios y me han comprobado, digamos. Por eso me sorprendía, digamos, una de las características era que sea antipsicótico. Perdóname. Pero vos, Bárbaro, digo, vos me aclaraste, digamos, que yo también tenía entendido un poco, era por ahí planteado del lado solamente del fumar. Que vos me planteaste ahí y te voy a preparar. Depende de la cantidad de THC y depende del otro. Y el uso de medicación. Pero bueno, pero eso es falta de información. Sí, claro. Yo hace años que laburo en esto y no tenía esa información. Me meto en algo que no me corresponde, pero porque yo lo aprendí, cuando yo le dije lo de la extracción, porque esto para entenderlo clave, esto se extrae a 60-80 grados. Entonces a 60-80 grados se conservan muchos más cannabinoides que cuando uno fuma. Cuando uno fuma 300-500 grados se queman todo, no todo, pero claro. Entonces de golpe usted me dice, bueno, pero antipsicótico, no sé qué, y sí, probablemente uno esté más expuesto a una psicosis, si tiene la predisposición, si fuma, que si consume el aceite, porque si bien la planta es la misma, el método de extracción es diferente, con lo cual termina dando un resultado final completamente diferente. Entonces, por eso digo, es complejo y de golpe viene un ingeniero químico a explicarnos por qué sí o por qué no, ¿cierto? Está bien, permiso, lo que decía yo de la secundaria, todavía es indefenso. Hoy triplico la edad de la secundaria, así que cuando un chico va a la secundaria aprende lo que le enseñan. No tiene casi claro, para defenderse o contrarrestar lo que le están enseñando. Es por eso nomás, yo lo compartía porque trato de relacionar las cosas. Soy consciente de lo que va avanzando el país. Igual, ustedes están dando una charla de un tema sensible, póngale, ustedes son los que tratan de hacer las cosas bien. Nosotros, policías, estamos del otro lado tratando de buscar a las que hacen las cosas mal. Bueno, eso es inherente, es algo que nos tenemos incorporado en nuestra forma de ser, como la tuya de defender, la nuestra de buscarlos. Pero déjame decirte algo. Ella está enseñándonos algo que no sabíamos, está re bueno eso. Yo justamente le estoy enseñando esto porque esto le va a dar a usted una pauta también de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De repente no se sientan chocados, es parte de la... No, para nada. Por eso va lo que yo te hice la pregunta también, de que hay puntos ahí que no se entienden, porque el tema del autocultivo, por ejemplo, está bien, pero el tema del cultivo solidario tiene muchos puntos de fallas, porque a lo que vamos en el tema del cultivo solidario, como lo entendemos nosotros, vos decís que no hay punto, no se puede comercializar. Y ahí vamos a lo que explicaste, del tema de que si yo tengo 500 plantas, ¿cómo justifico de lo que tengo de gasto en luz, de lo que... Entonces, vamos a la realidad en crudo, sin ser la charla que están dando ustedes todos. Sí. Comercialización hay de parte de ese producto. No, por más que se... Mira, por ejemplo... Y claro, hay que comprobarlo, pero son puntos que... O sea que lo que estaría bien sería que habilitar lugares que hagan ese cultivo voluntario y no autorizar en un domicilio o que yo pueda tener en 2 o 3 domicilios. Lo que pasa es que en Uruguay lo que hicieron fue las fuerzas públicas, o sea, el ejército teóricamente era el que iba a cultivar. Lo que pasa es que yo ahí la farmacia también le pagamos un poquito, la farmacia tampoco quisieron hacerse cargo. Una crítica de política de seguridad. Las fuerzas de seguridad, ustedes tienen una formación social. En cambio, el regimiento no tiene una formación social. Cuando el regimiento se enfrenta a un conflicto es de exterminio, o que uno u otro. En cambio, entonces, desde esta política, el tipo que va a enfrentar a una persona que supongamos que no es narco, pero mueve la cola, tiene 4 patas y ladra, no va a tener una respuesta como la policía que sí tiene una formación del conflicto social. ¿Me explico? Digo,
matar un mosquito con una escopeta. O sea, es bastante, la respuesta tiene que ser completamente mesurada. El Estado tiene un doble estándar ahí de, sí, proteger la salud, pero proteger la salud no vas a hallar derecho. Digo porque estamos de acuerdo, pero yo, pasando en limpio, lo que quiero decir es, viene una Toyota Hilux, 500 plantas arriba de la camioneta. ¿Tiene el permiso o no tiene el permiso? Tiene el permiso. Listo, siga. ¿No tiene el permiso? Bueno, en cualquier lugar del mundo una persona con 500 plantas en la camioneta va a llamar la atención. Y un campo también, y una casa también. Lo que pasa es que es complejo. Usted me dice, bueno, pero le voy a agregar un grado de complejidad a esto. En mayo de este año se aprobó una ley de marco regulatorio de la industria del cannabis que permite la comercialización del cannabis. ¿Ok? A partir de un mes se va a poder empezar a comercializar cannabis. Semillas, cannabis, flores secas, etc. ¿Cómo va a ser eso? Todo por permiso. Entonces, cuando yo haga así, le esté vendiendo, usted va a decir, ¿hay permiso para esta venta? Sí hay permiso. A ver, ¿este permiso? Sí, bárbaro, siga vendiendo. No hay permiso, no, es delito. ¿Me explico? Trato de hacerlo sencillo. Hoy, la normativa argentina es de prohibición general, salvo permisos específicos. Entonces, esos permisos específicos son los que autorizan las cuestiones con cannabis en Argentina. Esos permisos son los que ustedes deberían familiarizarse para que no les termine frustrando su trabajo, ¿no es cierto?, su modo. Y aparte, disculpe, para abrir un poquito más el debate con esto que está contando Javi, hay otros tipos de permisos ya hoy. De hecho, lo que él contaba hoy del INASE, que es el Instituto de la Semilla, les autoriza a personas a inscribirse como criadores para hacer la trazabilidad para generar la propia genética, digamos. Ya tenemos 6 semillas y se esperan que, aprobadas, y se espera que para fin de año haya alrededor de 12, 13 eran, algo así. Y entonces, tipo, esas personas tienen para hacer, como contaba Javi, en esos cultivos enormes, selección de la planta, desde la semilla hasta, digamos, todo el proceso, y esos permisos, digamos, vos los podrías cotejar. ¿Hay licencia hoy día en Argentina? ¿Cómo? ¿Hay licencia de las semillas? Hay licencias ya otorgadas. Cuando usted dice semilla, ¿licencia qué dice? En Uruguay sé que, por ejemplo, John Soros es el único que tiene la licencia para las semillas. Es así. Acá por eso yo decía hay que mirar al norte. Estados Unidos tiene 50 estados. En 37 el cannabis medicinal es legal. En 13 es legal el consumo adulto. Y solo en otros está medianamente prohibido. ¿Okay? Estados Unidos, que nos subió al colectivo de la ley de drogas, vende, compra, exporta, investiga y desarrolla cannabis. Sí, pero para afuera. Para afuera y para adentro. Entonces, ¿y cómo lo hace? Porque el cannabis a nivel internacional se rige por la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, que es el órgano de control de la Convención Única de Estupefacientes. Esto es lo que otorga licencias. Suponiendo que el año que viene el cannabis en Argentina ya se puede comercializar, y suponiendo en el mejor de los casos que en Concordia logramos un modelo de éxito, que producimos un cannabis de calidad espectacular y un modelo todo Disney, todo anda, bárbaro. Queremos exportar. Bueno, Argentina tiene que solicitar a la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes que se le otorgue una licencia para comercialización internacional. Mal, bien, bueno, es opinable, pero digo, ese es el régimen internacional de comercialización del cannabis. Uruguay lo tiene. Uruguay comercia cannabis, pero tiene las licencias contadas, porque tampoco le dan a uno 10.000 licencias. Está muy regulado. Por eso yo hago la crítica, porque digo, claro, nos lo regulan a nosotros, pero ellos, Estados Unidos, nadie los regula. Cuando Uruguay comenzó a comercializar cannabis, a exportar cannabis, Estados Unidos le bloqueó todas las transacciones al país. ¿Por qué? Porque pueden. Entonces, para tener en cuenta de que
detrás de esto no solamente hay una cuestión de política criminal o de derecho a la salud, hay un gran negociado del cual nosotros como país nos dejan afuera, nosotros y a muchos otros nos dejan afuera. Esto a nosotros nos perjudica en materia de trabajo, de producción, de exportación, etc. O sea, hoy la industria del cannabis en Argentina bien podría ser una parte más. ¿Cómo? Bueno, regulada, teniendo en cuenta esto que me dice usted. Bueno, pero si sí, si no, si cómo hay, cómo garantizar. Bueno, todo eso hay que elaborarlo. Pero hay que empezar, ¿no es cierto? Y hay que tener una conciencia de que los beneficios que trae la planta son mucho más que los que trae lo malo. Y otra cosa a tener en cuenta es, si nosotros regulamos y blanqueamos el cannabis, le sacamos una caja al narcotráfico, porque es la realidad, y le pegamos donde más le duele. Entonces me parece interesante plantear el legalizar la industria y empezar a dar un abordaje más maduro. O sea, el proyecto acá ya hay, el INTE está trabajando con un número muy grande de plantas, o sea, ya es un negocio acá, que lo controlan los mismos de siempre. Y lo controlan los mismos de siempre, donde la sociedad no se ve beneficiada de esos ingresos de un mercado nuevo en Argentina, completamente nuevo y que es millonario. Entonces, pelear ahora porque simplemente el negocio sea que se puede con términos limpios, se marque la cancha y empecemos el partido. Y si la podamos pelear cabeza a cabeza a multinacionales sin rostro, que lo único que busca es seguirse beneficiando. Porque a ellos no les importa el trasfondo social que puede tener Concordia y la lucha social que puede ser esto para el consumo problemático que hoy tenemos en la ciudad y es abismal. Hoy el consumo de estupefacientes, hoy creo que es el flagelo que ustedes lo viven tanto como yo, que vivimos en los barrios y laburamos en los barrios. El consumo y la adicción y el consumo problemático, si no es el flagelo más grande que se puede hacer, que se enfrenta a la Concordia, es uno de estar en lo más grande. Porque es el punto de partida de un montón de otras violencia de género, desnutrición por infantil. Y déjame decirte, Cristian, que no solamente consumo problemático cuando hablamos de territorio y zonas vulnerables, porque dentro de nuestros ámbitos laborales también hay consumo problemático que no tiene que ser relacionado a una sustancia dura, puede ser clonazepam, o sea, lo que hablaba hoy Dani, digamos. Hay gente que, no sé, por ejemplo, pasó con la pandemia, sueldos bajos, el Estado que se viene a pique. No sé, en el caso de ustedes, tengo también muchos amigos que están en la policía, digamos, y que cobran sueldos bajos. En los tiempos libres que tienen que hacer adicionales porque, o sea, y viven en una rueda que capaz que se toman, viven a energizantes o alguna pastilla, o tienen que ir al psiquiatra porque se pasan, porque el estrés, porque comienza la violencia de género en la casa. Un montón de situaciones que se dan a partir de, y no se toma del sistema, de la parte central, digamos, de esa inestabilidad, y se lo mete en la misma bolsa de lo que es, digamos, el consumo problemático, habiendo otro tipo de medicinas alternativas que podrían mejorar la calidad de vida de estas personas, digamos, porque ustedes, al margen de estar en la fuerza, digamos, son humanos antes de estar en la fuerza, o sea, y tienen los mismos derechos que tengo yo. Entonces, digamos, pensemos que hay otras formas y que pueden coexistir las cosas, digamos, tanto ustedes del lado de controlar la seguridad, de controlar de que no crezca el narcotráfico, de controlar la venta desmedida, de controlar todo eso, y nosotros, digamos, de acompañar como espacios de contención todas esas cuestiones, digamos, de información que por ahí hace falta. Hoy por hoy arrancamos con ustedes, acá, digamos, a nivel de lo que sería un poco más formal, pero en Concordia ya venimos trabajando hace 1 año y medio. Hicimos actividades en la Costanera, hicimos actividades en la plaza principal, estuvimos en el tablado, o sea, tenemos vinculación, tenemos una gran comunidad y tenemos mucha gente que permanentemente se acerca a consultarnos. Y no estoy hablando solamente de gente de mi edad, que tengo 35 años. La mayoría de las personas que se nos acercan a nosotros es gente adulta mayor, gente de hasta 92 años que se acerca a decirme, mira, estoy tomando estos medicamentos, y sacan un telegrama, ¿entendés? Y cuando empiezan a hacer el tratamiento y toda la cuestión, eso va reduciendo, y la calidad de vida que encuentran, que después te mandan una foto en la tele y vos decís, pero pará, si esta señora venía así a la consulta, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que está mal acá? ¿El sistema de salud está mal? La cuestión que hay hacia la planta está mal.
Entonces como que ahí es donde nos repensamos también un poco como saliendo del usuario, saliendo del ámbito controlador y decimos, che, pará, ¿qué queremos? ¿Que el cannabis sea un mejorador de la calidad de vida? Y quizás sí lo vemos desde ahí, se encuentran otros puntos donde nos podemos encontrar y trabajar en conjunto. Entonces, de este modo, voy a cerrar esto para que lo conozcan, cuando ustedes se encuentren en algún control o en alguna requisa o en algún allanamiento por denuncia o lo que fuera, el paciente le va a poder presentar este certificado también. Aparte de la credencial que le mostré con anterioridad, este certificado también que muestra el número de trámite, muestra la dirección del usuario, dice que es el autocultivo y acá abajo informa la cantidad de, o sea, al derecho al que accede el usuario, que accede a una cantidad de hasta 9 plantas. Siempre en el permiso va a constar la cantidad de plantas, en este caso 9 plantas, por ejemplo. Y la cantidad, como dijo Javi, autorizar hasta 6 frascos de aceite de 30 mililitros y hasta 40 gramos de flores secas. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de que ustedes hacen el control, ¿no? Acá, si pesan todo así de una, probablemente, no sé cuántos gramos habrá, pero capaz que hay 20, no sé, tipo 50 gramos, ponerle por el frasco que pesa, pero en realidad lo que se debe hacer es volcar el cannabis sobre la balanza, sobre un papel, sobre una bolsita que no tenga peso, y ese vendría a ser el valor neto, digamos, del cultivo. Ahora bien, supongamos que la persona lleva 55 gramos en vez de 40. ¿Qué hacemos? Se le quitan los 15 excedentes, pero los 40 le corresponde por ley y por derecho que lo siga sosteniendo. Vos, sobre los otros 15, podés hacer lo que quieras, pero esto se lo tenés que devolver. ¿Se puede hacer una causa penal por esos 15 gramos? Sí, se puede. ¿Por qué? Usted está facultado para eso. Ahora bien, supongamos que ustedes van a un allanamiento y encuentran 25 plantas como estas. Estas plantas están en estado vegetativo. Todavía vos no sabés, bueno, en este caso sí, porque está un poquito más. Sabemos que son hembras por algunos detalles que tienen acá las plantas, ¿no? Pero supongamos que encuentran 20 plantas así, no debería pasar nada, porque lo que la ley te dice que usted, o sea, lo que podés tener son 9 plantas en flora. Ahora, ¿qué sucede? Como estamos estudiando genética para hacer la medicina nuestra, podemos tener esas 500 quizás en el estado de vegetación, donde todavía la planta no sexó, donde todavía no sabes si son machos o hembras, y por lo general la medicina vuelve a ser con las hembras, entonces los machos mueren. ¿Por qué? Porque el macho poliniza, y cuando poliniza te llena la planta de semilla. Lo que genera esto es que la planta no tenga tanta materia de calidad para elaborar el producto. Entonces no va a ser lo mismo lo que vas a consumir vos de una planta hermafrodita, que se suele llamar cuando se llena de semillas, a una planta 100% femenina. Entonces son cuestiones a tener en cuenta, porque por ahí sucede que cuando hacen los allanamientos encuentran 20 plantas, levantan, rompen todo, porque acá quizás, no sé si se ha visto mucho, pero por ahí en la provincia de Buenos Aires, que es donde más casos hay, digamos, o que lo vemos en la tele, y después, como decía Javi, tienen que devolver las plantas porque, o sea, quizás están en vegetativo, quizás no tienen nada de producto. Claro, pero todo va siempre y cuando tenga el certificado de... Claro. Tenga el certificado, o sea, criador en el caso del permiso del INASE, o en el caso de la asociación civil, tener hasta la, digamos, eso. Bueno, vamos a la siguiente. En lo legal, en relación a la 2337, ¿no? Donde ahí, bueno, que era la ley antigua pero sigue vigente. En esto de para uso personal, ¿cuánto puedo tener? La tenencia para uso personal, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Por un lado vos tenés una ley que el fallo viola también. Claro, o sea, lo que pasa es que el fallo es para la aplicación del fallo en concreto. Entonces, es como de que, suponete que hay dos jueces, que uno se inclina por el fallo Arriola y otro no. La verdad es que es discrecional del juez, hasta en tanto y en cuanto no cambie la normativa nacional, el
poli sigue estando facultado, quizás hasta obligado en casos, a proceder como procede. Porque el que termina decidiendo en última instancia es el juez. El juez interpretará, pero el poli, la norma le dice, vos tenés que hacer esto. El poli va y cumple. Ahora, cuando hablamos de la parte medicinal, acá ya estamos hablando de una atipicidad, donde la norma, donde ustedes tienen que interpretar. Donde dice, sí, no, deténgalo cuando, pero lo tienen, listo, siga. Y ahí es la interpretación de la selectividad primaria. Ustedes responden. Bueno, para terminar, información en mi Argentina de esta persona, de este usuario. Bueno, como les decíamos, los frascos normalmente son de este estilo. En el caso de que la persona lo produzca, quizás no tiene la etiqueta porque la cromatografía quizás la dejó en su casa o lo hace de una forma más artesanal y eso está, digamos, contemplado. Y pueden transportar hasta 6 frascos de aceite de cannabis de hasta 30 mililitros. También lo pueden hacer 40 gramos de flores secas y hasta 9 plantas de floración en cultivo interior, que esto es lo que le mostraba Javi, que por ahí no se veía tanto. Acá lo pueden ver desde arriba y esto sería también un indoor, digamos, las plantas están en floración. Y hasta 9 plantas de floración en un cultivo en exterior, que es distinto. En el cultivo exterior se permite hasta 15 metros. ¿Por qué? Porque se contempla toda la cuestión climática. Se contempla un poco lo que decía Javi, lo que puede hacer o sea, digamos, acá está en el maceta, uno es el encargado de cuidarlo, pero hay gente que decide plantar de repente en un campo, no está todos los días en su casa, entonces como que está expuesta a factores climáticos o de, no sé, alguna plaga, algún hongo, que bueno, cuando está en el exterior hay muchas cosas que son volátiles, entonces como que los cuidados son mucho más extremos. Y Pamela, sí. ¿Qué otra característica para saber la etapa que se encuentra la planta? Por ejemplo, esto que estamos hablando de floración. Porque necesito de tóxicos, ¿saben? Pero yo no sé el tamaño. Por ejemplo, esta es una planta, o sea, Es la hija de claro, esta planta, por ejemplo, era más grande, ¿no? Sabíamos que ella era femenina, porque si ustedes se fijan acá tiene los pelitos. son como unos pelitos que indican que la planta es femenina. Si fuera masculina la planta, en vez de ser unos pelitos, son como unos huevitos. En un principio verdes y se van abriendo y es donde contienen el polen. Entonces, ¿qué sucede? Ese polen, cuando vos lo detectás, la planta se mata automáticamente, se quema más o menos. ¿Por qué? Porque el polen es volátil y puede viajar hasta 10 kilómetros a la redonda. Entonces, si vos tenés un vecino usuario que también está cultivando en el exterior, donde justamente lo que hablábamos, el tema de los controles que hay que tener en el exterior, lo que podés hacer es, digamos, sexar a la planta del otro con ese polen y llenarla de semillas. Entonces, la producción de esa persona ya está prácticamente perdida para lo que necesitaba como usuario medicinal. Esto, por ejemplo, en el caso de Serembra, esto vendría a ser como un estilo de planta madre, se le llama, donde una vez que se sexa, se la deja crecer un poco y de los bajos se van sacando cortes, que vendrían a ser los esquejes. Estos esquejes, mediante un proceso, digamos, de primero enraizado con algún producto o en agua, como cuando hacen, por ejemplo, no sé si han hecho, no sé cuánto se dedican a la jardinería acá, pero o en su casa sus madres o sus mujeres, pero se corta un gajo, hace brote, se trasplanta a tierra. Esto es una hija de esta, por ejemplo. Esta sirve como planta madre para mantener la genética. ¿Por qué pasa esto? Porque quizás la genética que vos comenzaste a probar, diste justo en la tecla con tu patología. Entonces vos lo que vas a querer mantener es siempre la misma medicina y a veces las semillas no se consiguen o no salen igual porque, a ver, se supone que podés decir, bueno, tal genética se va a comportar igual en cada cultivo, pero como en cada cultivo
tenemos que tener en cuenta los factores estos que pueden provocar cambios en la crianza de la planta, digamos. No sé, supongamos que yo les hablaba del interior, pero en el interior también tenés, o sea, ustedes veían el indoor que parece un cultivo súper controlado y sin embargo ahí tenés que tener en cuenta la humedad, la iluminación, que le llega a todas las partes de la planta, porque a veces llega solamente la luz a la parte de más arriba, entonces quizás los bajos no van a tener la misma calidad de cannabinoides que tiene la parte de arriba. Entonces como que varía un montón el cultivo, pero bueno, ahí estaríamos entrando en otro terreno que es como más el del cultivo y la especificación, que no hay drama igual que hablemos de eso porque está bueno que se interioricen, pero no sé si contesté. Sí. ¿Propuestas podrían pedir que le sumen un ingeniero agrónomo a la producción? Para determinar. Claro, No, pero con fotos por ahí se puede saber. Acá no, en este caso no hay ninguna planta que esté florada ya como para saber cuáles son o cuáles son las diferencias, o sea, marcadas. Pero como dice Pame, en ese caso que ya sabés que la planta es hembra y después va a tener flores para la producción y poder hacer aceite, determinada cantidad de cosas. Bueno, en ese caso, una vez que la planta está ya florada o está para cosechar, por así decirlo, ahí está donde se aplica lo que dicen ellos del permiso. O sea, en ese caso el cultivador tiene que tener 9 plantas o hasta 9 plantas en ese proceso de floración. En el periodo de floración, vos podés tener 25 en vegetativo para conservar genéticas, que de hecho muchos de nosotros lo que hacemos es armarnos un placar, un espacio de la casa, un rincón, que tiene 3 etapas. Una es la planta madre, o sea, la madre que vas a conservar para cuidar tu genética. Otras son los esquejes, que serían esto, para asegurarte de que cuando corta cuando corta el periodo que vos tenés que cosechar aquella, no perdés el ciclo y comenzás otro. Entonces, estas las pasas a un vegetativo, luego una floración. Y así mantenés como la cadena productiva de tu medicina. Y no cortás con la genética porque el tratamiento, a ver, no se supone que yo hago de esta planta 5 frasquitos de aceite, tengo aceite durante 5 meses y tengo que esperar otros 6 meses hasta tener otra próxima planta. Se supone que el tratamiento es continuo. Entonces, ¿de qué forma logramos que sea continuo? Y teniendo etapas de madre, vegetativo y floración. ¿Alguna pregunta? Yo te consulto. La concentración de THC, por ejemplo, en una planta, ¿depende de la genética de la planta o del estado vegetativo en que se encuentra? Siempre sí, de la forma de cultivo. olvidate. O sea, si yo en mi casa tengo un software para la extracción y quiero un aceite con tal porcentaje. Sí. O sea, Primero vamos a adquiero pensar una en la planta. genética. Claro, eso te iba a decir, adquirir una planta con dicha genética que te va a dar una concentración de, por ejemplo, de CBD de tanto o de THC, o depende de la flora, del estado vegetativo. Siempre va a depender de cómo hago el cultivo y que hagan las buenas prácticas de ese cultivo. ¿Entendés? Porque capaz que vos te tratás de traer una semilla de Barcelona con tanto de CBD porque no sé qué, que para tal patología y todo, y venís, germinar la semilla, te sale perfecta, hacer el primer trasplante, lleva como 5 trasplantes para poder hacer una buena práctica de ese cultivo. O sea, no es que vas a tirar semillas y después vas y las cosechás, o sea, como que eso es muy de película, viste, de narco paraguaya o colombiana o de ese estilo, no es así acá, digamos. Entonces, vos capaz que venís, la tirás, hacer los trasplantes, todo, la dejaste en el sol, te fuiste 3 días, y la planta en esos 3 días capaz que era momento vital de que reciba tal riego, tal nutriente, tal cosa para que lograr la estabilidad y tener esas proporciones que vos te dicen en el papel que supuestamente tienen. Ahora, si vos no llevas una buena práctica de ese cultivo, lo va a ir. Por eso nosotros recomendamos que antes de comenzar a comprar semillas o conseguir genéticas, comiencen con semillas regulares, que son semillas que no sabes el sexo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir conocer cómo es la planta, digamos, tratarla la planta como una planta especial, ver qué le tenés que dar, por qué las hojas se te ponen amarillas, a ver qué me falta calcio, tiene un montón de fósforo, el pH del agua, que la tierra, que le tengo que poner más sustrato, que la riego menos, que la riego más, porque todo va a depender del factor climático donde vos la tengas también. Si es a tierra o no es a tierra, porque a veces a tierra te prenden de una y no necesitan mucho cuidado en cuanto a lo que es riego, pero sí en cuanto a lo que es las plagas.
Entonces, bueno, hay como muchos factores que juegan así puntualmente para lograr eso que vos planteabas. ¿Y la cromatografía dónde la envían ustedes y qué costo tiene? La cromatografía acá en Concordia se puede enviar a Valori, y si no, también hay contactos con la Universidad de La Plata y con otros laboratorios de Buenos Aires. Nosotros ahora lo que estamos buscando es generar un convenio entre Cameco y la Universidad de Alimentos, que tienen un cromatógrafo, y la idea sería empezar a testear acá, y que la gente de acá empiece a saber qué es el testeo, cómo es, y por qué no que ustedes también tengan la posibilidad de ir a ver una cromatografía, a ver cómo se testea, cuál es la materia, que les expliquen. Me parece que hace al ejercicio de su trabajo, ¿no es cierto? Y está contemplado en ley. Y está contemplado en ley, claro. ¿Qué costo tiene un análisis de eso, una cromatografía? Entre 3 y 10.000 pesos, según el laboratorio. Según el laboratorio y los datos que quieran que arrojen, Claro. hay más específicas. Hay máquinas que miden muchos más cannabinoides que otras. Eso cuesta mucho más también. Hay gente que tiene el dinero y manda a testear a Estados Unidos. En relación a la semilla, ¿no? En esto de, hay información que he tenido en relación a esto de lo natural, la semilla natural y todo lo modificado genéticamente. Porque siempre aparece también la otra idea, ¿no? De que lo modificado genéticamente siempre es malo, lo transgénico, ¿no? Esto, en el tema del cultivo, el otro cultivo, ¿también se tiene en cuenta? ¿Tienen algún efecto adverso? No hay estudio, digamos, como puede ser con el maíz transgénico y el maíz natural, que está comprobado que es malo. Bueno, en el cannabis en particular, yo por lo menos no conozco que se haya hecho ningún estudio de ese tipo. Lo que sí, las modificaciones genéticas son justamente para esto, para tener una seguridad de qué va a producir esa planta, ¿no? Nosotros lo que buscamos es la trazabilidad y el fitomejoramiento. Cuando se hace un cultivo a gran escala y se adquiere una planta que ya está demostrado que sirve para, por ejemplo, tratar, no sé, epilepsia, y queremos llegar siempre al mismo aceite, desde la semilla tenemos que tener el cultivo automatizado y que sea esta planta de cultivo igual a la que viene, con la misma tierra, la misma cantidad de luz, todo exactamente igual para que la planta termine en un resultado igual y nosotros podamos hacer los derivados con las mismas concentraciones siempre. Lo que nos posibilita a nosotros la modificación genética es eso, ¿no? Poder determinar qué cannabinoides sí, qué concentraciones. Hoy en día se está ampliando mucho, hay más de 120 cannabinoides en la planta. El THC y el CBD son los dos más estudiados hasta ahora y son los dos más presentes, pero hay infinidad de cannabinoides, de terpenos, el aroma de cada planta interactúa también. A grandes rasgos hay dos tipos de plantas, la sativa y la índica, y hoy en día con las modificaciones genéticas uno puede tener una planta sativa que tenga 20% de THC, una planta índica que tenga 20% de THC y que el efecto sea totalmente distinto por los terpenos que tienen. Las sativas son más cítricas, tienen limoneno, bueno, sustancias que son más euforizantes. Las índicas tienen otro tipo de sustancias que lo que hacen es aplacar el efecto. Entonces uno tiene la misma concentración en las dos plantas, pero un efecto completamente distinto. Que de hecho muchos de estos terpenos se comparan con otras plantas medicinales como por ejemplo la lavanda. Claro. Tenemos ansiedad, todos tenemos dolencias, todos. Entonces, tienen derecho a esto. Y si necesitan ayuda, formación, dudas, cualquier cosa, nosotros vamos a estar eternamente agradecidos por esto y siempre vamos a estar a disposición de la Policía de Entre Ríos de Concordia. Así que, eso, gracias.